una nueva entrega semanal, la número 14 de esta serie denominada Testigo de la Historia, que se refiere a la actuación y protagonismo de Juan Manuel Abal Medina, padre que afortunadamente dejó testimonio en su libro Conocer a Perón. Su contenido relata momentos de esa historia tan rica de los años 70 que lo tuvo en el centro de la escena como hombre de consulta del mismísimo Juan Domingo y a sus jóvenes 27 años. El video, más que la lectura del libro mencionado, será un relato del mismo, con interpretaciones de parte nuestra vinculadas a las situaciones y a la época. El primer comentario tiene el link de la entrega de la semana anterior, y aquellos que accedan a esta serie por primera oportunidad, suscribiéndose y haciendo clic en la campanita, podrán recibir las nuevas entregas prioritariamente. Saboreando el éxito de la gestión en el Congreso del Hotel Crillon, Juan Manuel se retiró preocupado por lo que se venía con respecto a la provincia de Buenos Aires. Lorenzo Miguel le advirtió su preocupación por el accionar del dirigente metalúrgico Luis Guerrero, al que calificó como peligroso y fuera de su control. Entrada ya la madrugada, casi amaneciendo, con la tranquilidad que aporta el deber cumplido, Abal Medina intentó descansar. Al mediodía lo despertó un llamado de Cámpora, que alarmado le decía que en un cine de Avellaneda estaban a punto de proclamar la fórmula Manuel de Anchorena-Luis Guerrero para la gobernación provincial. Le pidió a Juan Manuel que fuera hasta allí a parar eso. Él no había hecho gestión alguna en el distrito, confiado en los liderazgos naturales. Llegó hasta ahí en un lugar donde no había sido invitado. Encontró todo muy adelantado hacia un rumbo no deseado. Les advirtió que estaban desacatando a la conducción. A Perón, decimos nosotros, nada menos. Cuando se retiraba, le tiraron piedras y algún tiro al aire como para intimidarlo. Llegó a su casa y le advirtió a Cámpora que estaba expulsando a Anchorena y Guerrero y a la mesa del Congreso, de la que ni sabía sus nombres todavía. Había que intervenir el distrito. Le costó mucho hacerlo. Muchos de los que tenían la autoridad para llevarlo a cabo estaban mirando hacia otro lado. Emma Tacta, una de las apoderadas del partido, alcanzó a hacerlo desde un avión en viaje de regreso a su provincia. El libro de Juan Manuel continúa su relato refiriéndose a las listas de Capital Federal. Se refiere a Marcelo Sánchez Orondo, un hombre proveniente del nacionalismo y muy ligado a Abal Medina. El gobierno militar había cambiado de facto las condiciones electorales. Legalmente hubiera que haberlo hecho a través de una reforma constitucional, pero era una situación que bien pudiera definirse como lo toma o lo deja. Sánchez Orondo ocupaba el segundo lugar en la lista de senadores, y entre las reformas que el gobierno de Lanús impulsó estaba la exigencia de llegar al 50% para adjudicarse los 2 asientos. Juan Manuel ya preveía que en Capital no harían una elección contundente. El peronismo nunca lo hizo allí y efectivamente así pasó, ni siquiera con toda la mística que encerraba el retorno del peronismo a las urnas después de 18 años de proscripción. Quien les habla, nacido y residente en dicha ciudad durante las primeras 5 décadas de su vida, vivió siempre en esa ciudad gorila. Finalmente, esa segunda banca en el Senado fue para un joven radical llamado Fernando de la Rúa. Sánchez Orondo había accedido a cambiar el segundo lugar en la lista de diputados en la que hubiera tenido un ingreso seguro por el mismo sitio en senadores por el que finalmente no resultó elegido. Aquí me permito sumar una anécdota familiar que aporta al caso. Es transportar el hecho cotidiano de una familia peronista hacia el total del electorado. Marcelo Sánchez Orondo era hijo de Matías Sánchez Orondo, un político conservador que fuera severo crítico y opositor al peronismo. Mi padre, un laburante común, pero muy politizado, al que le debo por tradición oral mi primer acercamiento al peronismo, me contó entonces que desconfiaba de ese candidato. Todavía le dolía haber escuchado en la década del 50
a Matías Sánchez Orondo diciendo que el obrero no necesitaba ropa de vestir, que debería andar por la vida vestido de mameluco. Él le cobró injustamente a Marcelo, el hijo, la hijoputez de Matías, su padre. ¿Por qué no pensar que ese caso particular que se dio en mi familia se repitió en otras? En otros distritos hubo 2 derrotas en las que la voluntad de Perón, recordamos el video anterior, en cuyo link está en el primer comentario, decía que excluía a Carlos Juárez en Santiago del Estero y a Felipe Zapac en Neuquén. El alcance de ese veto llegaba a estar dispuesto a asumir una derrota como consecuencia del mismo. En Santiago del Estero ganó Juárez, reteniendo el sello del justicialismo con la complicidad del gobierno militar. En Neuquén también fue victoria de Zapac como candidato del movimiento popular neuquino. En el resto de las provincias pudieron designarse candidatos con menor intensidad de sobresaltos. Juan Manuel recibió desde Lima una carta de Perón que estaba en viaje de camaradería por países hermanos. Su texto decía: «Señor doctor Juan Manuel Abal Medina, mi querido amigo, la visita de Cámpora me ha complementado la información que por otra parte ya poseía por los diarios. En un minuto de tiempo que queda porque debo tomar el avión, quiero hacerle llegar junto con mi saludo más afectuoso mis felicitaciones por la forma en que va llevando un asunto tan peliagudo como la conducción del movimiento en circunstancias tan aciagas. Adelante, que aún no ha pasado lo mejor. Muy bien lo de Anchorena. Con pocas lesiones como esas, los facciosos entrarán en razones. Saludo a los muchachos con mi exhortación de empeñar la lucha como las circunstancias lo requieren. ¿Qué no daría por tener ahora 50 años menos? Un gran abrazo, Juan Perón». En el capítulo de la semana entrante iremos revisando ya las consecuencias de toda esta movida y los primeros pasos de la campaña. Suscríbete y dale clic a la campanita. Revisemos juntos estos pasos que ya forman parte de la historia argentina.